Hijo de ladrón, de Manuel Rojas. Primera parte. 7. No pude, pues, embarcar. Carecía de documentos, a pesar de mis piernas y de mis brazos, a pesar de mis pulmones y de mi estómago, a pesar de mi soledad y de mi hambre. Parecía no existir para nadie. Me senté en la escalera del muelle y miré hacia el mar. El barco viraba en 180 grados, enfilando después hacia el noroeste. Relucían al sol de la tarde los bronces y las pinturas, los blancos botes, las oscuras chimeneas. Lo recorrí con los ojos de popa a proa. En algún lugar de la cubierta, en un camarote, en la cocina o en el comedor, iba mi amigo. Incliné la cabeza, descorazonado. Allí me quedaba, en aquel puerto desconocido, solo, sin dinero, sin nacionalidad comprobada, sin amigo. Lo había conocido a la orilla de un río. Me acerqué a él desde lejos y sólo cuando llegué a su lado levantó la cabeza y me miró. ¿Le gustan? Sobre el pasto se movían dos pequeñas tortugas. ¿Son suyas? Mías. Vamos, camina. Con una ramita empujó a una de ellas. ¿Las lleva con usted? Sí. Me miró de nuevo examinándome y se irguió. Algo llamaba su atención, quizá mi modo de hablar. ¿Y usted? No supe qué contestar a aquella pregunta y callé, esperando otra. ¿De dónde viene? Giré el cuerpo y señalé las altas montañas. ¿De Argentina? Moví la cabeza afirmativamente. Me miró de arriba abajo, estuvo un momento silencioso y luego estalló. ¡Caráfita! Señaló mis zapatos, que ya no tenían tacones, contrafuertes ni suelas. Al salir de Mendoza en dirección a Chile eran nuevos, sin embargo. ¿Cómo camina? Con los pies. Sonreí tristemente. Siéntese, me invitó. Cuando lo hice y estiré las piernas, las plantas de mis pies, negras de mugre y heridas, le arrancaron otra exclamación. ¿Cómo puede andar? Me eché hacia atrás, tendiéndome sobre el pasto, mientras él, abandonando sus tortugas, seguía mirando mis pies. Oí que decía, ¿de Argentina? ¿Buenos Aires? ¿Mendoza? ¿Todo a pie? 80 kilómetros en tren, escondidos en la cordillera. Miró en derredor. ¿No anda solo? Ahora sí. ¿Qué se han hecho sus compañeros? Marcharon hacia el sur. ¿Y usted? Aquel y usted le servía para muchos casos. ¿Y usted por qué no fue? ¿Y usted quién es? ¿Y usted de dónde viene? ¿Y usted qué dice? Respondí por intuición. No quiero ir al sur, mucha agua. No me interesan las minas. Inclinó la cabeza y dijo, sí, pero es lindo. ¿Cómo sabe que es lluvioso? Lo habré leído. Es cierto, llueve mucho. También he estado en Argentina. Me enderecé. Volví hace 2 años. Estábamos sentados en la orilla sur de la Concagua, cerca ya del mar. Las aguas, bajas allí, sonaban al arrastrarse sobre los guijarros. Recogió las tortugas que avanzaban hacia el río. ¿Y por qué ha dejado su casa? Pregunté. Me miró sorprendido. ¿Y usted? Me tocó a mí sorprenderme. Era la misma pregunta hecha ya 2 veces y que pude dejar sin respuesta. Ahora no podía evitarla. No tengo casa. Pareció desconcertado. Pero tendrá familia. Sí, y esa familia vivirá en alguna parte. Callé. ¿Cómo decirle que no sabía nada de mis hermanos y de mi padre? Quizás se dio cuenta de mi confusión y no insistió. Habló. Mi madre ha muerto, es decir, creo que ha muerto. No la conocí y no sé nada de ella. En mi casa no hay ningún recuerdo de ella. Un retrato, una carta, un tejido, cualquiera de esas cosas que dejan las madres y que las recuerdan. Y no es porque mi madrastra las haya destruido o guardado. No las hubo antes de que ella viniera a casa. Durante años vivimos solos con mi padre. ¿Qué hace su padre? Me miró sorprendido de nuevo. ¿Qué hace? Sí, ¿en qué trabaja? Es profesor. La conversación no lograba tomar una marcha regular. Nos dábamos minuciosas miradas, examinando nuestros rostros, nuestras ropas, nuestros movimientos, como si por el examen de todo ello pudiéramos llegar a saber algo de uno o de otro. Hablaba correctamente y debía ser unos 7 años mayor que yo.
años que representaban una gran porción de experiencia y de conocimientos. Cosa inverosímil, usaba lentes, y no lentes con varillas de esos con los cuales uno puede correr, saltar, agacharse, pelear y hasta nadar, sino de esos que se sujetan a la nariz con unas pinzas que pellizcan apenas la piel. Un vagabundo con lentes resulta tan raro como uno con un paraguas, y no me cabía duda de que lo era. Sus zapatos, aunque intactos aún, estaban repletos de tierra. ¿Cuántos kilómetros llevaban andados ese día? Unos calcetines color ratón le caían flojamente sobre los tobillos, y los bajos del pantalón aparecían tan sucios como los zapatos. Su ropa era casi nueva, pero se veía abandonada, llena de polvo, como si su dueño no tuviera nada que hacer con ella. Su camisa, sin embargo, aunque no resplandeciente, estaba aún presentable, y en ella una corbata negra, pelada y con algunas hilachas, iba para allá y para acá, buscando al desfocado cuello. Lo mejor habría sido declarar que era necesario interrogarnos por turnos sobre todo aquello que queríamos saber. Nuestro origen, por ejemplo, nuestro rumbo, si alguno teníamos, nuestro destino, si es que sospechábamos cuál fuese, y por qué, cuándo y cómo. Pero no era fácil decidirse, y no era fácil porque en realidad no sentíamos aún la necesidad de saber lo que concernía al otro. Estábamos en los primeros finteos y desconfiábamos, y si resultaba que a la postre no teníamos interés el uno por el otro, podía suceder que yo llegara a parecerle tonto, o que él me lo pareciese a mí, como podía ocurrir que sus costumbres o sus movimientos me fuesen desagradables, o que los míos le parecieran extraños. Ya me había sucedido, y quizá a él también, encontrar individuos con los cuales no solo es difícil congeniar, sino que hasta conversar o estar parados juntos en alguna parte, individuos constituidos de un modo único, duros e impenetrables, por ejemplo, o blandos y porosos como trozos de ubres, de vacas, con los cuales en muchos casos, y engañados por las circunstancias, es uno abierto, comunicativo, y cuenta su vida o algo de ella, dice su chiste y se ríe, para descubrir al final que no solo ha perdido el tiempo hablando, sino que peor aún ha hecho el ridículo hablando a ese individuo de asuntos que a ese individuo le son indiferentes. Había en él, no obstante, algo con que se podía contar desde el principio: las tortugas, en primer lugar, y sus anteojos después. Un individuo con 2 tortugas en su equipaje y un par de lentes sobre la nariz no era alguien a quien se pudiera despreciar allí, a la orilla de la Concagua. Era preciso tomarlo en consideración. Son escasos los vagabundos con anteojos, y sólo había conocido uno, un individuo que viajaba en compañía de un organillero y de un platillero con bombo, no en calidad de músico, que no lo era, sino de agregado comercial. Cuando el organillero terminaba de girar la manivela y el platillero de tocar y brincar, el judío, pues lo era, polaco además, se adelantaba hacia el público y empezaba a hablar. Tenía un rostro infantil, lleno de luz, mejillas sonrosadas y bigote rubio, una larga y dorada cabellera que se le escapaba por debajo de una mugrienta gorra, daba a su ser un aire de iluminado. Unos ojos azulescos, de lejano y triste mirar, examinaban a la clientela desde detrás de unos redondos anteojos. Sus ademanes sobrios, casi finos, y su voz suave impresionaban a la gente, haciéndola creer que aquel hombre hablaba de algo muy importante, tal vez, por su exótico aspecto, de una nueva revelación. Nadie entendía en los primeros momentos lo que decía. Llevaba bajo el brazo un paquete de folletos y de allí extraía uno, que tendía hacia los circunstantes. ¿Estaba allí el verbo? Algunos espectadores habrían deseado tomarlo inmediatamente, pero como hasta ahora ningún elegido del Señor ha aparecido en el mundo en compañía de un organillero que toca Parlame de Amore, Mariù, y de un timbalero que salta y lanza alaridos, se retenían, aguzando la inteligencia y el oído.
A los pocos instantes, los que estaban más cerca y que eran generalmente los primeros en entender lo que aquel hombre hablaba, sentían como si una enorme mano les hiciera cosquillas en varias partes del cuerpo al mismo tiempo, y se inclinaban o se echaban hacia atrás o hacia un lado, dominados por una irreprimible risa. El iluminado de la gorra mugrienta vendía cancioneros, y no hacía al hablar otra cosa que anunciarlos y ofrecerlos, pero con palabras tan desfiguradas, tan cambiadas de género y sonido, que nadie podía oírlas sin largar la risa. La gente compraba cancioneros con la esperanza de que resultaran tan graciosos como el vendedor, encontrándose con que no ocurría eso. No había en ellos otra cosa que tangos y milongas, con letras capaces de hacer sollozar a un antropófago. Entretanto, indiferentes a las ilusiones o desilusiones ajenas, el organillero, inclinado bajo el peso de su instrumento, el platillero con su bombo y su corona de campanillas, y el hombre del rostro iluminado con sus paquetes de folletos bajo el brazo y sus anteojos brillando sobre la naricilla rojiza, retomaban su camino, mudos como postes. No, un vagabundo con anteojos es una rara ave, y allí están, además, las tortugas, deslizándose sin ruidos sobre el pasto. Nunca he visto a nadie, ni he oído hablar a nadie, que viaje a pie, llevando un animal cualquiera, un perro por ejemplo, o un gato, que exigen atenciones y cuidados especiales, y que además muerden, rasguñan, destrozan, ladran, maullan, roban, hacen el amor, se reproducen, desaparecen, aparecen. Por otra parte, todos los animales domésticos son sedentarios, de otro modo no serían ni lo uno ni lo otro, y nadie ha visto nunca a un viajero que recorra el mundo en compañía de una gallina o de una vaca. Odiaba a esos individuos que viven en los alrededores de las ciudades, en terrenos seriazos, bajo armazones de latas y de sacos rodeados de gatos, perros y pulgas. Me parecían hombres sórdidos, sin atmósfera propia o con una de perros y gatos, seres alumbrados por una imaginación tan oscura como sus posilgas, y que no encuentran nada más interesante que imitar a otros hombres sus casas, sus comodidades, rodeándose para ello de animales repelentes, gatos enfermos, perros sarnosos. Muchos se creen dueños de los terrenos en que viven y ahuyentan a los niños que van a jugar sobre el pasto cerca de sus apestosos ranchos. Prefería a los vagabundos sin casa. Pero estas son tortugas pequeñas, torpes y graciosas al mismo tiempo, color tierra. Caben las dos en una mano y se desplazan como terrones sobre el húmedo pasto fluvial. Le dan prestancia, originalidad, distinción. ¿Por qué las lleva? No podrá comérselas en el caso de necesidad, ni le servirán de guardaespaldas o de cómplices en ninguna pilatunada. Su ventaja es su pequeñez. No era pues un ser vulgar, uno de esos tan comunes en todas las clases sociales que repelen a sus semejantes como puede repeler un perro muerto. Algo brotaba de él, clara y tranquilamente. Sus ojos, como los del vendedor de cancioneros, eran también de poco brillo, aunque no azulencos, sino oscuros, castaños quizá, de pequeño tamaño y cortas y tiesas pestañas, ojos de miope, pero sin duda le tocaba a él preguntar: ¿no tiene dinero? No. ¿Para qué? Señaló mis zapatos. Con esas chancletas no llegará muy lejos. Era cierto, aunque ya ni chancletas pudiera llamárseles. Un trozo de alambre tomado de la jeta de la puntera y unido al cerquillo impedía la desintegración total. Es cierto, pero todo lo que tengo son 20 centavos argentinos. Aquí están. Era el capital con que entraba al país. Examinó la moneda y la dejó sobre el pasto, donde quedó brillando. Una cabeza de mujer y un gorro frigio. Sean eternos los laureles. Tengo ropa que puedo vender. No la venda, le hará falta. ¿Qué hago entonces? Llevo unas alpargatas en mi mochila, se las prestaré. Me quedarán chicas. Les cortaremos lo que moleste. Lo esencial es no pisar en el suelo desnudo.